Cordial saludo para todos compañeros, profesor. Mi nombre es Daniel Naranjo, estudiante de maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de Antioquia. Hoy les quiero compartir un poco sobre el primer trabajo que desarrollamos en el curso, en el cual, digamos, se inició en un primer problema, el cual, digamos, se diseñó se hizo un diseño de un canal trapezoidal con unas llanuras de inundación considerablemente grandes para un caudal y un nivel del agua al lado. Entonces, en este caso tenemos información del caudal y la pendiente del tramo que se está estudiando. Entonces, para ello vamos a usar dos algoritmos o dos calculadoras hidráulicas muy potentes que nos permiten, digamos, de hacer de esta manera, calcular estos problemas de manera rápida y eficiente. Los dos nos van a dar resultados totalmente diferentes y se van a adaptar según a nuestras necesidades, dado las diferentes suposiciones que tienen cada uno de los métodos. Entonces, inicialmente es importante pues hacer una caracterización de nuestra sección transversal, ya que los programas trabajan con digamos, unas coordenadas X y Y. Entonces es importante pues indicar cuáles son los puntos, ya que de esta manera se dibujará la geometría dentro de los programas. Entonces, la primera herramienta que se usó fue Hydraulic Design Function de Herras. Esta herramienta, pues, digamos, de alguna manera tiene como su parte matemática en la solución de la ecuación de Einstein-Horton. Entonces, tenemos pues este primer ejercicio donde tenemos un N-Manning central diferencial de 0.025 y en las llanuras de 0.35. Entonces, para este ejercicio, inicialmente entonces se calculó a una elevación de 3.2, una cota de 3.2, cuánto será el caudal, digamos, que alcanza esta cota por medio de este modelo de solución, donde encontramos que la descarga pues se tiene son 49 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, muy importante, ya que el diseño inicial teníamos un caudal de 320 metros cúbicos, o sea que tenemos un caudal menor. Está descargando el computador, perdón, listo. Continuemos. Entonces, de igual manera, como por este método no teníamos, no encontramos, digamos que para esa altura se cumpliera ese caudal, lo hicimos al revés. Entonces ya lo que hicimos fue introducir al programa 320 metros cúbicos por segundo y él nos dice que para poder correr ese caudal se requiere una cuota del agua que se ubique en la elevación 6.16. O sea que de alguna manera son resultados muy diferentes. Ahora, es importante tener en cuenta que el modelo matemático que usa el Einstein-Horton tiene una particularidad importante. Es que nosotros tenemos acá un canal trapezoidal con, digamos, unas extensiones importantes en la llanura de inundación, o sea, sería una sección compuesta. Entonces, lo que hace este método es suponer que por cada una de estas secciones, por esta que voy a dibujar acá, por esa sección que tiene un área más o menos de 90 metros cuadrados, va a ser igual a lo que pasa por esta otra sección. O sea que él va a calcular una velocidad media para toda la sección, asumiendo un n equivalente a partir de una ponderación ahí importante. Y mire pues que de alguna manera el área central es muy diferente a las áreas pues laterales de este problema particular. O sea que esta es una de las, digamos, que nos da una de las particularidades de este programa y no nos da como una solución cuando tenemos diferentes N-Manning. Ya vamos a ver que cuando tenemos un N-Manning
las soluciones, digamos, no van a tener variaciones importantes. Entonces, acá ya usando el modelo de Hydraulic Toolbox, tenemos pues una particularidad que trabaja con el método de Lotter. Lotter lo que hace es hacer sumar por tramos, es como una suma ponderada de caudales, considerando los n de Manning pues, de cada uno de los taludes y del eje central. Entonces en este caso ingresamos la geometría de igual manera y lo hicimos en este caso con las diferentes n de Manning, donde obtuvimos que para una elevación de 3.2 metros obtenemos efectivamente un caudal muy cercano al que digamos se calculó de manera manual en el anterior ejercicio en el que se está digamos desarrollando, pero muy diferente a los resultados que nos dieron con el método de Herraz, en la calculadora de Herraz. Entonces, importante pues acá notar esta diferencia. Y también se hizo esta misma corrida ya para un caudal y simplemente nos damos cuenta acá que digamos que la diferencia que teníamos en altura eran aproximadamente 4 centímetros, o sea que tenemos una buena precisión con respecto a digamos con este método del Lotter. Ahora bien, acá vamos a hacer el cálculo de la sección media del caudal por medio de Herraz, de la calculadora de Herraz. Obviamente acá nos da, digamos que a banca llena del canal principal tenemos un caudal de 114, mientras que por el método de Hydraulic Toolbox o Lotter tenemos un caudal de 114.485. Son caudales muy similares, siendo un poco mayor por unas cifras significativas el desarrollado por medio del método de Lotter. ¿Listo? Esto es muy importante aquí, digamos, esta consideración, mirar de que el N-Manning va a ver afectado de manera importante, solucionar pues las elevaciones del nivel del agua por los diferentes métodos. O sea que aquí hay que ser estratégicos a la hora de utilizar los diferentes métodos y saber cuáles son las ecuaciones que estas usan. Listo. Posterior a esto, se va a desarrollar pues estos dos situaciones particulares a partir de los mismos modelos matemáticos. Entonces iniciamos con esta primera sección que nos dan esta información, donde ya al hacer las respectivas digamos ingresos a Herraz, obtenemos pues que para un caudal de 1000 metros cúbicos con la pendiente dada y los n de Manning inicialmente como si se comportara constante, tenemos una elevación sobre el nivel del mar, teniendo como referencia el nivel del mar, de 77.82 metros. Ahora, ya al considerar la diferencia de las márgenes con respecto al n de Manning, un cambio de n de Manning de manera longitudinal, tenemos pues un cambio muy importante porque ya para poder tener ese caudal de 1000 litros, ya la cota sobre el nivel del mar ya no es mucho mayor a la anterior, sería de 80.1 y el anterior era de 77, o sea que 2.3 metros más elevado. Es importante entender esto porque esto lo hacen por medio del método de Eister-Hotter. Ok, bueno, ahora de igual manera se calculó este mismo ejercicio por medio del programa Hydraulic Toolbox, donde es bien importante aquí, digamos, señalar algo muy relevante para este programa. Y es que este programa no trabaja con las cotas, sino que acá se le tiene que dar es el nivel del mar, pues, la elevación con respecto al fondo del canal. Entonces, en este caso, la información que nos da el software es la elevación, pero con un nivel de referencia que sería el fondo del canal, que sería en este caso aproximadamente 69.5, algo así.
En esta gráfica muestro pues que el N-Manning es constante alrededor de la parte transversal. Esta gráfica pues que aparece en pies, digamos es un error del software, pero en realidad pues todo se hizo en el sistema internacional. Ahora tenemos esta situación donde se hacen los cálculos con los N de Manning diferenciados, donde se obtiene un valor también muy cercano, digamos que realmente varía, pero varía poco con respecto pues al modelo que tenemos con Herras, donde inclusive podemos observar que digamos no sobre el nivel del agua no sobrepasa este punto, entonces importante ese tipo de particularidades. Ahora, tenemos esta situación donde nos dan una cota y unas condiciones dependientes y también unos n de Manning y nos solicitan cuál será el caudal. Entonces, de igual manera, se hizo una primer ensayo donde con un n Manning constante se le indica al software la elevación de 80 y él nos indica cuál es el caudal que transporta, digamos, este canal, sería 1293 metros sobre segundos. De igual manera se realizó el mismo ejercicio considerando el cambio de Manning tanto en el canal principal como en los taludes de este, obteniendo de igual manera un caudal mucho menor. O sea que aquí es importante eso de, de las consideraciones importantes de este método que nos dan, pueden dar elevaciones mayores para poder cumplir con los caudales pues que se requieran. Eso entendiendo pues las simplificaciones que tiene este modelo de Eister, porque supone que sobre todo todas las secciones digamos por toda la sección digamos trabaja con una velocidad media. De igual manera se realizó este mismo ejercicio con la herramienta Hydral Toolbox, encontrando bajo la misma particularidad de la cota que al yo indicarle al programa cuál es la cuota lo debo hacer digamos a partir del fondo del lecho del río, donde para este caso eran 10.6 y él ya me informa cuál será el caudal que transporta a partir de eso y me da una información importante. Algo adicional que se me olvida decir es que la diferencia entre Hydraulic Toolbox y el de Herras es que este software Hydraulic Toolbox nos da información importante como el caudal, la profundidad del área, el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico y otros datos importantes, mientras que Herras no nos da mayor información, solamente nos da información como el flujo y la profundidad solamente. De igual manera en este caso se hizo pues con el cambio de N de Manning, obteniendo pues una diferencia importante, donde acá tenemos un flujo mayor, un caudal mayor bajo estas condiciones particulares. Listo, entonces acá tenemos un tercer problema que consiste básicamente en desarrollar por el método de paso estándar de manera, digamos en Excel, lo realicé yo, donde tenemos un embalse acá aguas abajo y además tenemos pues unas condiciones importantes de caudal, una geometría de este canal trapezoidal y un N de Manning ya establecido. Listo, entonces para este caso yo lo hice pues bajo una tabla de Excel donde inicialmente es importante considerar qué tipo de flujo tenemos acá, porque dependiendo de esto digamos se calcula de una u otra manera este perfil de flujo gradualmente variado. Entonces por medio del paso estándar lo que hacemos es comparar el tirante crítico, el cual lo calculé usando pues la herramienta, otra herramienta importante que sería el H canales, donde se le da toda la información de nuestra sección transversal trapezoidal y él nos da el tirante normal
Y de igual manera tenemos pues el tirante crítico bajo, digamos, el mismo software no lo suministra. Eso, digamos, aprovechando un poco las herramientas que tenemos como para irlas conociendo y aprovechar todo el potencial que tiene cada una de ellas. Entonces, ya con esta situación particular, cuando tenemos que el tirante normal es mayor al tirante crítico, inmediatamente nosotros tenemos la noción de que tenemos un flujo subcrítico. En ese orden de ideas, para hacer el cálculo del método de paso estándar, nosotros debemos iniciar los cálculos de aguas abajo hacia aguas arriba. Importante eso, porque en el caso de que si las condiciones de nuestra sección transversal o nuestro perfil que deseamos dibujar sea supercrítico, ya el modelo de cálculo es de aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, lo que hago yo es asumir entonces unos sistemas pues de referencia, iniciando pues como un 0 en todo donde está la presa, donde voy a iniciar pues los cálculos, defino las condiciones de mi canal, que tenemos pues de base 40, un N-Manning de 0.32, unas pendientes laterales de 2 por un metro de profundidad en la lateral, son 2 de longitud en la horizontal, y para un caudal de 4.000 metros cúbicos con una pendiente de 0.01. Entonces tenemos una condición de frontera. Esta condición acá está mal porque esta condición la tenía para ensayar otro ejercicio. Una condición de frontera inicial, que sería la de abajo, aguas abajo, que sería el nivel del agua en este punto, donde tenemos la presa. Entonces lo que yo hago acá es definir el nivel de referencia, que acá sería 0 el fondo del canal con respecto al nivel del mar, y ya inicio pues con el cálculo. Entonces digamos, la primer Y sería 25 metros, porque la altura pues como con la de control, sería la parte de control. Y ya tenemos que esta altura va a ser el fondo del canal, sumado esto sería la Z de la superficie. Se calculan el área, el perímetro, y ya con estas dos se podría entonces inmediatamente calcular el radio hidráulico. Importante mencionar pues que el área y el perímetro son condiciones geométricas, donde aquí muestro pues como las ecuaciones que se usaron para hacer esos cálculos. Acá se ven pequeñitas, pero digamos lo saqué de esta información. Ahora entonces, el radio hidráulico sería entonces el área sobre el perímetro. Ahora para calcular la velocidad, pues como yo ya tengo información del área y conozco el caudal, lo que hago simplemente es dividir el caudal sobre el área, y ahí obtengo la velocidad. Posterior a esto, debo empezar a calcular los componentes que tiene la energía total. En este caso calculo entonces la energía cinética, que sería la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, posterior a esto, ya como calculo la energía para este punto, que sería la energía total, que sería la suma de el fondo más la elevación del agua más la energía cinética, que en este caso serían estas condiciones que muestro acá. Listo, entonces el siguiente paso sería calcular la línea de energía, la pendiente de energía. ¿Cómo se calcula? Se calcula a partir de la consideración de la ecuación de Manning, donde básicamente se despeja la pendiente. Al despejar la pendiente obtenemos esa pendiente la pendiente de energía, la cual digamos va a ser un parámetro muy importante. Listo, entonces para este primer valor no tenemos pues un cambio de pendiente, porque es el valor al cual nos estamos amarrando de manera inicial. Listo, entonces acá empieza lo importante, porque a partir de estos momentos yo ya tengo que definir
qué va a pasar cómo se va a comportar, cuál va a ser la tendencia de este perfil. Entonces, nosotros sabemos que es un perfil tipo M, que tenemos condiciones de pendiente suaves, o sea, es moderado, y ya tenemos que es un perfil eh, que va a generar un remanso aguas arriba. Entonces, yo como tengo ya todo esto amarrado con las diferentes fórmulas, lo que voy a garantizar es que al calcular este valor, que básicamente es la diferencia de pendientes, que sería esta pendiente más esta pendiente de energía, dividido 2, debo, debo calcular con este factor, que sería la energía. Y esta energía se debe conservar con respecto a la energía del paso anterior. Para ello, entonces, la suma, la resta mejor de esta energía 2 debe ser igual, o sea que la diferencia entre este punto de acá y este punto de acá debe ser igual a 0. Entonces, yo en este momento ya tengo la iteración de todos los puntos, pero voy a hacerlo con uno de los puntos. Entonces, voy a poner acá, por ejemplo, supongamos 20. Ya voy a iterar para que el software nos indique cuál será la cota que vamos a tener en este punto para, digamos, para garantizar pues la condición de conservación de la energía. Entonces lo que hago es, en datos, ir a solver, voy a determinar una celda objetivo, que en este caso sería esta, y lo que voy a decir al software es que yo necesito que esto sea 0, perdón, si es la diferencia entre H1 y H2, que sea 0, cambiando ¿a quién? A la celda, dame un segundo, llego a esta celda, esta celda, y lo que hago es decirle resolver, y el software o solver, pues esta herramienta de Excel, lo que me va a dar es la solución que se ajusta a estas condiciones de conservación de la energía, teniendo en cuenta esta ecuación. Entonces, de esta manera es como se calculan los demás pasos, ya obteniendo pues finalmente, digamos, bueno, acá marco importante esto. En el ejemplo de clase, el que se desarrolló por el método de Rangi-Kutta 4, se llegó hasta a una altura, pues a una X de pues un valor, una distancia horizontal de 20 kilómetros o 20.000 metros. Entonces, para este valor se tuvo aproximadamente una altura de 14.57.6. Entonces, importante este dato porque el flujo tiene una tendencia a acercarse a la profundidad normal, que sería 14.37. Entonces vamos a ver todo lo que va a pasar, todos los kilómetros, metros horizontales que van a pasar para el flujo tratar de llegar a él. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 20 kilómetros y pasados 16 kilómetros más, observamos que las condiciones de profundidad para este punto en el canal son aproximadamente la profundidad normal, pero no es la profundidad normal, porque la profundidad normal se comporta como una asíntota, digamos que se acerca. Entonces lo que vemos aquí de manera gráfica, lo que vemos de manera aquí gráfica es cómo se forma el remanso efectivamente desde la presa hacia aguas arriba, y vamos a llegar a un punto en el que básicamente la pendiente del fondo se va a comportar de manera paralela al nivel del agua. Listo. De igual manera, este ejercicio se desarrolló usando el modelo IBER, un modelo computacional que
que ayuda a resolver una cantidad de problemas impresionantes con una muy buena resolución. Digamos que yo apenas pues primera vez que estoy funcionando con esta herramienta. Yo he trabajado más con Herras, pero digamos que me ha llamado bastante la atención. Entonces, bueno, para nosotros poder trabajar con esta herramienta es importante primero hacer un planteamiento del problema en cuanto a cómo va a ser nuestra geometría, porque la geometría acá se ingresa de manera diferente. Entonces lo que hice yo en este esquemita es a partir de lo que yo calculé en el ejercicio anterior. Acá en realidad son 38.000 metros, acá me faltaron unos ceritos, pero son 38.000 metros en la X. Entonces lo que hice fue definir estos puntos que marco en verde, en los cuales los ingresé de manera como un par de coordenadas en el programa Iber, para de tal manera dibujar esta sección transversal de esta manera. Entonces ya vamos a pasar a mirarla acá en Iber. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces lo que hicimos, voy a girarla un poquito para que sea un poco como la forma del canal trapezoidal. Pues madre, exagero mucho, pero bueno, no sé, ya sé dónde. Bueno, acá de pronto se alcanza a ver un poco cuál es la sección digamos, sección transversal, que sería la sección trapezoidal, con a partir pues del planteamiento del problema que realicé yo en este punto. Básicamente es la representación de esto, que lo hice a partir de tres líneas pues que me conformaban, pues par de líneas que conformaban esta figura. Listo. Voy a volver al plano original, voy a alejarlo. Entonces acá en este punto importante, yo generé pues una malla transversal. Este de acá, una malla de, creo que era 40 metros acá, y 50 metros sería la parte diagonal. Estábamos hablando de 140 metros de ancho, pues o de tirante, pues el ancho pues superior de este canal trapezoidal. Entonces lo que inicialmente hice fue crear eh, la superficie para estos tramos. Seguido a esto, lo que hice fue ingresar la rugosidad, punto 35, y también ingresar unas condiciones de frontera, unas condiciones de contorno, que son con las que se va a mover el software. Entonces, no sé por qué acá no se aparecen. Voy a mostrarlas todas. Aquí están. Mostrar ya las condiciones de frontera. Todo es así, eso se desaparece, bueno, pero ya están pues montadas, que básicamente las condiciones de frontera para este ejercicio aguas arriba serían eh, flujo, pues flujo subcrítico, porque realmente no lo puedo obligar a que se comporte anormal, porque ya vimos que la profundidad normal se comporta de manera asintótica. Y la condición de contorno aguas abajo, en efecto, fue el nivel del agua en este punto. Entonces, voy a ver si aparecen las condiciones de salida. No aparece, bueno. Pero entonces, si lo doy aquí, se observa pues que ya tienen las condiciones de salida. Como les digo, acá les incluí que la condición de salida era la profundidad, pues que la cota de un nivel conocido. Y aguas arriba tendríamos el caudal, y que se comporta de manera subcrítica. Listo. Entonces, finalizado este análisis, lo que se hizo fue
ingresarle al programa unos datos de cálculo, pues, porque digamos por tanteo yo hice de 35, desde 40.000, donde no, digamos, el programa no era capaz de estabilizarse. Digamos que este programa fue algo complejo para él, entonces lo vamos a correr y nos vamos a dar cuenta cómo va a variar, digamos, las condiciones. Entonces él empieza a correr el caudal, ya han pasado 33.000 segundos y todavía no ha llegado aguas abajo. Entonces aquí empieza a llegar aguas abajo y él se va a comportar. Entonces ahí vemos cómo las ondas, como Iber nos va mostrando cómo se comportan las ondas ante diferente, cómo se mueve en función del tiempo. Entonces va a llegar en un punto en el que los valores son muy cercanos, pero no nos vamos a aproximar al valor de 4.000. Y aquí es importante garantizar que las condiciones de lo que entra arriba sean iguales abajo, porque estamos bajo digamos, la hipótesis de que estamos en flujo permanente, que no cambia en el tiempo. Entonces, acá ya rápidamente nos vamos acercando a cumplir esas condiciones de flujo permanente. Sin embargo, pues se hacen lentas. Vamos en una 25.000 segundos y todavía no logramos pues cumplir como con las condiciones de flujo permanente. Aquí es donde les comento pues que ya tiene unos cambios muy pequeños, va a llegar a un punto en el que llega a 4.000, pero él va a seguir creciendo su caudal. Digamos que eso lo que nos indica es que todavía no se está estabilizando. Entonces cuando él empieza a crecer su caudal, entonces él busca la manera de estabilizarlo para garantizar el flujo permanente. Y acá está creciendo el caudal, pues unas cifras significativas muy pequeñas, pero digamos acá podemos ver ya que empiezan a disminuir hasta lograr pues cumplir con las condiciones de flujo permanente, más o menos por allá para un tiempo bastante grande. Realmente este problema tenía unas longitudes muy grandes de 38.000 metros, lo que está obligando al programa a hacer un esfuerzo bastante grande. Listo, entonces la idea de esta solución es, de este programa, pues con la corrida de este programa es compararlos con los resultados obtenidos realizados pues por el método de paso estándar. Entonces vamos a mirar los resultados. Me perdonan pues mi computador no es que sea el mejor y entonces esto lo va a colapsar un poquito, pero bueno, vamos a ver vamos a ver el perfil que nos formó. Entonces para ello debo yo indicarle al software unas condiciones, un eje central que lo voy a dejar acá, que serían desde el eje 00 y de 38.000, que sería mi X pues de la cantidad de la cantidad pues de la longitud total del canal transversal. Entonces en este punto lo que voy a hacer es empezar a generar unas gráficas. Voy a generar gráficas por borde. Inicialmente voy a generar la topografía con respecto a la cota para mirar un poquito el perfil, y lo vamos a hacer con respecto a esta línea central. Hoy terminado. Bueno, acá me perdonan pues el color de fondo, pero voy a tratar de ponerlo blanquito para que no se vea tan agresivo de pronto. Listo, entonces aplicar, listo, ok. Bueno, también voy a poner las condiciones hidráulicas, en este caso de la cota del agua, con respecto a esta misma condición, para ver cómo se comporta. Entonces aquí de igual manera, al terminar, y bueno, acá vemos pues las mismas condiciones de manera muy similar a las que tuvimos en el desarrollado pues de manera manual, donde tenemos pues un remanso marcado en la parte
de aguas abajo, digamos que va tendiendo a ser paralelo con respecto al fondo del canal. Y pues acá ya tendríamos el número de Fru, que digamos que la hipótesis eh, inicial, vamos a ver cómo se comporta el número de Fru va a ser muy pequeño, vamos a tener un número de Fru muy pequeño, lo que nos indica pues un flujo subcrítico en todo en todo este transecto pues que se está estudiando, en este tramo que se está estudiando. Es un número de Fru. Si quitamos, voy a quitar eso porque es importante saber qué número de Fru, ¿no? Es cómo se está comportando el número de Fru. Entonces, terminar, aquí lo estamos viendo, entonces el número de Fru, tenemos un número de Fru de muy bajito, desde muy bajito, y va teniendo un crecimiento asintótico importante hasta llegar a un punto en el cual se trata de estabilizar. Se trata de estabilizar y ya digamos de ahí no, digamos, está muy lejos de las condiciones críticas. Muy lejos de las condiciones críticas, listo. Esa sería pues como este problema comparado con esta solución, que son de manera muy similares. Listo. Seguido a esto, vamos a mirar este cuarto programa, cuarto problema, que lo voy a desarrollar también por Iber, donde tenemos estas condiciones de caudal, es un canal rectangular con un N-Manning definido y con unas condiciones de frontera muy particulares acá en este punto. Entonces, como siempre, inicialmente hay que planear cómo se va a desarrollar entonces el desarrollo en el software. Yo puse mi referencia aquí abajo, donde dije que esta es la z igual a 0, y empecé a calcular con base en la longitud del tramo y la pendiente, cuáles serían las elevaciones en cada uno de estos pequeños cambios de temperatura, de pendiente, perdón, donde tenemos diferentes cambios abruptos de la pendiente. Entonces ya con esto pudimos de alguna manera empezar a hacer planear pues estos valores importantes para poder crear la geometría de nuestro problema, teniendo en cuenta que yo puse mi punto de origen o de referencia acá, 0 para X y 0 para Y. Listo. Acá algo importante que mencionar, y es que para este programa se necesita unas condiciones de frontera. Entonces, como acá tenemos un vertedero, pues teníamos varias opciones. Digamos que hasta el momento, como es de manera inicial, pues primera vez que estoy manejando el software, yo opté por una solución, no sé si sea válida, pero lo que hice fue, a partir de esta profundidad, calcular cuál es la velocidad, porque conocemos la base del canal y la profundidad, entonces conocemos la altura, que es fácil de sacar acá en este caso, y lo que calculé fue esta condición de frontera, que sería 6.944 metros sobre segundo. Entonces en ese orden de ideas vamos a ir a Liber. Voy a abrir el otro proyecto. Yo como salvar. No, perdón. Me tengo que salir acá del módulo de la parte pues de resultados. Ya te guardo y ya voy aquí a poder abrir nuevamente el otro problemita pues que tengo para compartir con ustedes. Listo. Estamos cargando, bueno, listo.
Listo, en este caso, yo lo que hice fue calcularlo, pues este problemita lo que hice fue hacerlo a partir pues de tres secciones básicamente, tres secciones partidas por los diferentes, sino que aquí en el momento ya de poner los diferentes, la malla como tal, ya digamos, se pierde un poquito la división como tal de cómo se hizo el canal. Ok, bueno. Entonces, qué pena, voy a salir acá, que como sabemos, pues el software tiene cierta limitación con respecto a cuando se muestran los resultados gráficos. Bueno, abrimos nuevamente Iber, cargamos el proyecto, listo. Entonces aquí le voy a mostrar pues cómo es la geometría que se trajo acá. Voy a dar un poquito de zoom aquí para hacerle un ligero rotamiento para ver si se logra evidenciar. Bueno, ahí está pues como las condiciones. Bueno, en este caso lo hice de manera plana pues porque afortunadamente este programa asume pues como unas paredes infinitas. Lo que se hizo entonces para garantizar que esas paredes tuvieran el número de Neumann, lo que hicimos fue en datos del problema garantizar de que estos datos de las paredes fuesen las mismas que el coeficiente de Manning para el fondo del canal. Entonces, de igual manera, de manera análoga al anterior ejercicio, se le indicó al software unas condiciones de Manning, unos datos de entrada, de contorno, aquí lo vamos a ver, unos datos de entrada y unas condiciones de salida. Entonces aquí, estas condiciones de entrada, entonces fueron básicamente, las voy a poner acá, pero no las voy a dibujar. Entonces sería condiciones supercríticas. Ahí teníamos condiciones supercríticas. Entonces lo que hice fue ingresarle al programa el caudal y la velocidad, como lo mostré aquí en esta diapositiva. Entonces le ingresé el caudal y la velocidad, que es otra manera alternativa de agregarle información al software. Y aguas abajo también teníamos una restricción importante. ¿Cuál es la restricción? Me vuelvo aquí en la diapositiva, que la cota o la elevación del agua tendría que ser de 2 metros. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hice yo fue decirle acá, es un flujo subcrítico a partir de un nivel dado, y ya con ese nivel dado a una cota del valor 2, ya serían las condiciones de frontera aguas abajo de este ejercicio. Listo, entonces así tendríamos ya las condiciones de frontera. Ya entonces tenemos toda la malla pues que tenemos para que sea de manera transversal al flujo, y lo que hacemos es definir también inicialmente, se me pasaba, cuáles son los datos de cálculo para este momento. Entonces yo definí un dato más bajito de 10.000 segundos que me muestra resultados cada 100.000. Entonces vamos a correrlo y vamos a observar cuáles son los resultados que nos arroja el modelo. Entonces él empieza a correr. Muy interesante pues analizar estas ondas, de cómo afectan de manera impresionante este modelo, pues porque simula, esto da muestra de que este modelo es muy bueno para simular flujo no permanente, porque considera de manera muy bien adecuada pues muchos factores que muchos otros software
lo simplifican, que son muy importantes y pueden hacer la diferencia. Bueno, entonces aquí ya el software corrió, vamos a ir al módulo de los reportes que tenemos. Aquí vamos a tener unas particulares importantes, y es que la solución que tenemos con respecto a eso es cero, voy a crear con respecto a quién voy a hacer las gráficas. Las soluciones que tenemos con respecto a las que debemos comparar tienen, digamos, una pequeña exageración en la escala. Entonces aquí vamos a ver cómo nos va a mostrar a escala el software, cómo se mueve pues en realidad los diferentes resultados. Listo, entonces vamos a primero a poner la topografía con respecto a este fondo. Bueno, le voy a cambiar aquí el colorcito por blanco. Uno va aprendiendo a cogerle las manías a los software, eso es así. Uno al principio pelea un poquito con ellos, pero bueno, ahí les va cogiendo las manías de los software y se va yendo bien la cosa. Bueno, ahorita vamos a crear la hidráulica y voy a graficar la cota. Aplicar, y también es con respecto a este fondo de acá. Terminar, y vamos a ver estas condiciones, que al yo hacer un símil con este otro, perdón, este no es, sería este, hacer un símil con este, tenemos acá, entonces analicemos primero esto. Acá en la primera sección, en el primer tramo, tenemos que se forma un resalto hidráulico. Ya después, cuando vamos aquí hay un cambio rápido de pendiente, donde vamos a tener una caída hidráulica, donde en alguno de estos puntos vamos a tener flujo, vamos a pasar por flujo crítico hasta llegar a un flujo normal. Seguido, perdón, seguido en este punto vamos a tener un pequeño remanso, que sería un perfil S3, por la presencia, por el control que está ejerciendo esta presa acá, lo que nos va a formar un resalto acá. Entonces vamos a ver si esto se nos forma en nuestra modelación de Iber. Entonces lo vamos a hacer acercando cada uno digamos, cada uno de los tramitos. Entonces, en esta primera parte se puede observar claramente cómo se forma un remanso, representa un remanso. Ya cuando tenemos el cambio de la pendiente, también tenemos tendencia a que el flujo va a caer. Listo, sigamos analizando esta parte de acá. Esta parte de acá, donde tenemos efectivamente esta situación, perdón, que aquí, como la escala es a escala, entonces no se logra evidenciar bien, pero aquí el nivel del agua tiende a aumentar a medida que va bajando el agua acá, hasta encontrarse un cambio de pendiente que nos va a generar un resalto hidráulico. O sea que de manera similar vamos a tener el comportamiento que evidenciamos en el ejercicio. Pero entonces ahorita vamos a hacer algo. Voy a graficar otra de los resultados que nos da el software, para ver a ver cómo se comporta, que sería el calado. Teniendo en cuenta este centro, vamos a mirar a ver. Entonces mírelo acá. Aquí digamos que no tenemos pues unas condiciones tan exageradas, pero si vemos cómo se comporta acá, un resalto, una caída hidráulica. Aquí se trata de generar un pequeño remanso y nuevamente un resalto hidráulico. Si lo tratamos de observar de manera gráfica acá, con superficie suavizada, vamos a verlo con
con el calado, creo que nos funciona. Con la cota del agua. Pues realmente, desafortunadamente, el software no tiene muy buenas, pues cuando estamos en la parte gráfica colapsa, entonces no nos permite pues como explorar bien la información, pero bueno, ahí me perdonan. Tendría que volver a abrir el programa, pero bueno, en general lo que les puedo contar es que el software en efecto tuvo este comportamiento similar al presentado en este problema que se desarrolló en el libro, en el cual se menciona pues mmm, importante pues que aquí la escala es una escala adaptada pues para poder ver muchas cosas importantes acá, es una escala exagerada, pero en Iber también se logra pues apreciar con el mismo detalle pues este tipo de cambios. Listo, eso es todo. Muchas gracias por escucharme.